Muy buenos días con todos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Buenos días, doctor Hart. Muy buenos días con todos y con todas. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Gracias. Y vamos a esperar unos momentitos en los que se conecten más compañeritos que van a estar asistiendo el día de hoy. Entonces, demos unos 5 minutitos, 7 minutitos, en lo que también se incorpora el coordinador de sociología, el director de la facultad, entre otros compañeros, autoridades más. Por favor, entonces les pido unos momentitos, unos minutitos más y comenzamos. Muchísimas gracias. Sí, para...
Muy buenos días con todos. Bienvenidos al segundo día de este Congreso Académico Internacional y el primer Congreso Internacional de Posgrado y Educación Continua. Estamos a punto de comenzar y recibir a nuestra tallerista del día de hoy, pero antes quisiera bueno, es una actividad conjunta que realiza la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, directamente de la coordinación de la carrera de Sociología y en conjunto con la coordinación de la Maestría en Desarrollo Local de la Universidad Estatal de Bolívar. Sean todos y todas bienvenidos. Entonces voy a ceder primeramente el micrófono al doctor Bruno Soria, coordinador de la carrera de Sociología. Bueno, muy buenos días. Para nosotros, para la carrera de Sociología, es un orgullo tener, formar parte de este importante evento académico. Yo quiero transmitirles nuestro deseo de que a lo largo de esta semana sean de las mejores realizaciones, que podamos llegar a las mejores conclusiones y sobre todo que se pueda llegar a conocer las investigaciones, los resultados de los trabajos que realizan nuestros investigadores, nuestros docentes, y a lo cual les invito a los estudiantes a estar pendientes de la presentación de estos trabajos. Sepan de que para nosotros este evento es un pequeño paso, un esfuerzo de calentamiento para el evento que la escuela organiza para el mes de junio, así que les van a quedar con las inquietudes y con el deseo de participar en el próximo evento. Así que, sin más, yo les dejo la palabra a la ponente y a nuestra querida doctora Sheila Rangel. Un lindo día a todos. Muchísimas gracias, doctor Soria, por las palabras. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar haciendo una pequeña semblanza de la doctora Lorena Araujo. Ella es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestra en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene una amplia experiencia de 16 años en docencia universitaria y ha laborado en universidades reconocidas del país como son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Técnica de Ambato, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene diversas publicaciones y solo por mencionar algunas de las más sobresalientes son el claroscuro de la Universidad Ecuatoriana, los desafíos en contextos de la pandemia de COVID-19, en una revista digital de investigación en docencia universitaria, y la internacionalización, políticas, condiciones y retos para el Ecuador, así como el voto a la distancia entre la legitimación del Estado y el ritual de pertenencia, el caso ecuatoriano. Posee conocimientos especializados en la generación de estrategias, políticas y procesos de transformación e innovación social y una capacidad de elaborar investigaciones, informes y presentar resultados para toma de decisiones y rendición de cuentas. Demos la bienvenida a la doctora Lorena Elizabeth Araujo Silva con el taller denominado como Desafíos para el Desarrollo Local en un contexto post-COVID. Sea bienvenida, doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la universidad por esta invitación. Para mí es un honor acompañarles en este espacio de reflexión.
Yo les he preparado el día de hoy, justamente como bien señalaba Sheila, una ponencia, ¿no es cierto?, que la voy a desarrollar en el marco de dos grandes ejes. La primera, yo voy a abordar en un primer momento la importancia de la gestión informada para la toma de decisiones con impacto social. Ahí voy a trabajar varios nudos críticos y desafíos, pero voy a coger el caso de la educación superior en el Ecuador en el marco del contexto de la pandemia, y esto de cara a entender a la educación superior como una herramienta dinamizadora de procesos de transformación social y con impactos para el desarrollo local. En este contexto, yo me voy a tardar unos 30 minutos, le voy a pedir a Sheila si me puede ayudar con el tiempo, y luego más bien me gustaría en una lógica de interacción y diálogo poder abrir a determinadas preguntas para poder profundizar algunos alcances, conceptos o temas que a lo largo de la exposición hayan quedado sueltos. En este contexto, yo voy a empezar, ¿no es cierto?, como les había señalado, primero contextualizando cómo se ha comprendido las políticas públicas. Las políticas públicas, como ustedes saben, son instrumentos desarrollados por los estados modernos a través de los gobiernos o a través de los gobiernos locales que tienen un fin. Su objetivo es la transformación de la sociedad. Son acciones ejecutadas para responder a las distintas demandas sociales, como en los casos de salud, educación, empleo y desarrollo. En este marco consideramos fundamental, ¿no es cierto?, una construcción de políticas públicas basadas en la participación ciudadana, en los procesos de establecer las necesidades, hacer detección de estas necesidades y como una condición importante para propiciar espacios de gobernabilidad democrática. Y además las políticas públicas desde este diálogo entre la participación ciudadana y los tomadores de decisiones se convierten en instrumentos y mecanismos para el empoderamiento social. Asimismo, varios autores han señalado que las políticas públicas son herramientas que incluyen una detección de una necesidad para, sobre la base de ese planteamiento, de este diagnóstico, de esta mirada retrospectiva sobre un fenómeno social, se puedan implementar soluciones que impacten y transformen la realidad de las sociedades. En este sentido, es importante con este framing, con esta estructura teórica, ¿no es cierto?, de la orientación del deber ser de las políticas públicas, es necesario empezar a contextualizar. Y en el caso del Ecuador, ustedes saben, somos una sociedad en general en América Latina con realidades complejas, donde existen profundas desigualdades, donde el rol de las políticas públicas se convierten en un mecanismo dinamizador para equiparar desigualdades, generar estrategias de justicia social y que posibiliten mejorar las condiciones de toda la población. Sin embargo, desde este enfoque, el direccionamiento de las políticas públicas desde su propia concepción está directamente relacionada a la forma, ¿no es cierto?, cómo se conciben estos problemas y cómo se van modelando las soluciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es fundamental señalar que la orientación, el marco teórico, la visión del mundo que va a estar concebida detrás de una implementación de una política pública no necesariamente es neutral. Y para ello, la mirada del diagnóstico, la retrospectiva sobre la cual se diagnostica un fenómeno social, va a ser el marco fundamental sobre el cual se va a legitimar o ejecutar una acción. Así que en este sentido, a nivel metodológico, es fundamental el rol del qué. ¿Qué detecto como una necesidad de transformación? Puesto que esto tendrá que ser trabajado no solo desde una visión desde arriba, sino de parte de los tomadores de decisiones, sino este qué detecto tendrá que ser consolidado, construido, diagnosticado
desde abajo, es decir, desde la sociedad en su conjunto, como justamente una detección dialógica entre los tomadores de decisiones y desde abajo de quienes efectivamente demandan un proceso de transformación social. Por lo tanto, si bien la política pública obviamente se entiende como la participación de un responsable formal, que es un gobierno local, como actor clave para disponer de recursos importantes, ejecutar capacidades técnicas y volcar todo el aparataje que posibilita, es fundamental incorporar el elemento de la gobernanza democrática caracterizado por una amplia participación de la sociedad, de todos sus actores, todos sus segmentos, para construir, como lo que señalaba hace un momento, el framing, el que se detecta como esta necesidad. Al respecto, hemos visto a lo largo de los tiempos en la ejecución y la institucionalidad de las políticas públicas, que ahí tenemos una primera nudo crítico, ¿no es cierto? Muchas veces las políticas públicas, los tomadores de decisiones no necesariamente parten de esta detección de qué es lo que se quiere resolver y por lo tanto parecería que se da una disociación entre la capacidad de resolver una necesidad desde la población y las expectativas que tendrían frente a la solución de estas políticas y la definición y ejecución de estas políticas. Por lo tanto, un primer desafío es trazar un puente, lograr consensos para acordar justamente cómo a partir de una gobernanza colectiva logramos identificar desde una relación colaborativa estas necesidades específicas. Los autores, ¿no es cierto?, nos indican que aparecen dos formas de construir políticas públicas: espacios más verticales y otros más horizontales desde abajo, como acciones consensuadas que canalicen procesos de mejora en las condiciones inmediatas de la población. Y evidentemente existen estas dos formas de implementarlo: las formas más verticales, ¿no es cierto?, que responden a iniciativas más reactivas que ven a la labor de los estados o los gobiernos locales como una simple reacción al acontecer o al devenir de una presión social externa. Responden al inmediatismo, responden al suceso, responden al acontecimiento. Es decir, no necesariamente a una solución estructural. Pero por lo tanto también hay otra forma de implementar, que es, si hacemos una evaluación diagnóstica, ha sido la menos implementada en los contextos ecuatorianos en los últimos años y tiene que ver con esta construcción colaborativa, planificada entre el Estado, los gobiernos locales, múltiples actores que parten justamente de esta detección conjunta de las necesidades que se quieren transformar y los resultados que luego de su implementación se quisieran obtener. En este marco, ¿no es cierto?, yo abordaré el caso de la educación superior con este primer abordaje, ¿no es cierto?, para pasar revista cómo la educación superior en los últimos años se ha convertido en una política pública que se vio desafiada, particularmente en el contexto del COVID, y que no necesariamente tuvo una respuesta sistémica desde una política pública consensuada para responder a las necesidades emergentes de la población. La hipótesis que yo les voy a plantear con esta primera entrada es que ha habido una escasa definición de políticas públicas para sostener el quehacer de la educación superior en el Ecuador y que por lo tanto en el contexto del COVID las universidades existentes, sean públicas, particulares o aquellas llamadas cofinanciadas, respondieron de forma individual, respondiendo a las necesidades de sus estudiantes sin necesidad de una política pública sistémica estructurada que permita preservar, garantizar el verdadero rol de la educación superior como bien público social. Dicho esto, yo partiré con un primer concepto señalando que en el marco de la Constitución del 2008, el Ecuador determinó asumir a la educación superior
como un bien público social. Esto significa que la educación superior es un motor dinamizador de las transformaciones sociales, una herramienta que equipara las desigualdades y por lo tanto el Estado se convierte en un garante para preservar este derecho. Entre varios de los conceptos que también aparecen en la Constitución tiene el marco de la gratuidad, es decir, potenciar procesos donde aquellos sectores con históricas exclusiones puedan acceder a la educación superior, donde las limitaciones económicas no se conviertan en una brecha para continuar los estudios. Por lo tanto, yo señalaré cuál fue el impacto de la pandemia a nivel global. Dicho este primer momento, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los conceptos y por qué abordar la importancia de la educación superior? Ustedes conocen que la COVID-19 impactó a la mayoría de los sectores alrededor del mundo, incluyendo la educación en general y la educación superior en particular. Si bien no fue la primera vez que las instituciones de educación superior enfrentaron una epidemia, la rápida propagación del virus a nivel global provocó un impacto sin precedentes en la vida estudiantil de alrededor de 24.3 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes en América Latina. Esto según los datos de YESAL UNESCO al 2020. Esto, sin duda, ¿no es cierto?, supuso una inmediata transición e implementación de modelos de educación no presencial, en su mayoría no planificados, que fueron adaptándose rápidamente a través de metodologías de enseñanza remota con la finalidad de no suspender los estudios superiores de millones de personas en el mundo y en la región. Algunos expertos señalaron en este momento que este proceso de transición lo categorizaron, lo conceptualizaron bajo el nombre de enseñanza remota emergente, separándola de la enseñanza de modalidad virtual en línea, puesto que esta, es decir, la modalidad virtual, tiene su propia metodología, pedagogía, herramientas informáticas, pero también nacen de esa forma. Por lo tanto, no solo que las universidades tuvieron que transitar a desarrollar herramientas tecnológicas, sino que en particular tuvieron que adaptar el currículo, incluso las modalidades de enseñanza-aprendizajes de forma ad hoc, en una suerte, ¿no es cierto?, de estrategia individual y no sistémica. Dicho esto, el tránsito de la enseñanza remota emergente en el Ecuador supuso, ¿no es cierto?, no necesariamente pensar la virtualidad, sino transitar hacia una metodología mediada el aprendizaje y el desarrollo académico por la tecnología. En las circunstancias actuales, ¿no es cierto?, con un lente optimista, la pandemia, ¿no es cierto?, pudo representar una oportunidad que en un primer momento pudo romper con el supuesto de que la educación presencial es de mejor calidad, sí, por antonomasia, que la educación virtual. Y por lo tanto se consideraron buenas prácticas de la educación en línea para esta implementación emergente. Sin embargo, dado que la modalidad virtual en la educación superior requiere una planificación, también una dinámica distinta, incluso desde la autonomía de los estudiantes y una suerte de otras metodologías por parte de los docentes, fue justamente estas capacidades, estas habilidades individuales las que permitieron romper los procesos cotidianos de anterior forma de aprendizaje y transitar hacia una nueva. Eso en el marco de los desafíos, ¿no es cierto? Pero ya trasladando este marco teórico al contexto ecuatoriano, ustedes sabrán que en el Ecuador las universidades y escuelas politécnicas son heterogéneas. Responden a sus propios contextos locales. Existen universidades públicas, privadas, regionales, ubicadas tanto en las principales ciudades como en localidades más pequeñas.
En su mayoría son universidades de docencia con un creciente desarrollo de la investigación. Cada universidad cuenta con sus propias lógicas institucionales, producto de las propias dinámicas de poder, incluso en los marcos territoriales, y por lo tanto, ¿no es cierto?, resulta pertinente indagar qué decisiones de política pública se implementaron para acompañar a las universidades, entendiendo a estas como bien público, social y dinamizadoras de desarrollo en el marco de un rol de respuesta por parte del Estado. En una investigación que realicé durante todo el año 2020, ¿no es cierto?, se encuentra que las universidades no han resuelto varios problemas estructurales desde varios años atrás. Y estos problemas estructurales se convierten ya al momento de la transición de una modalidad virtual en procesos que pueden ralentizar la implementación de la virtualidad o de la enseñanza remota emergente, y que les tocó a partir de sus propias dinámicas adaptarse de forma espontánea hacia garantizar los procesos de aprendizaje. Es así que al comparar en el año de 1980 a 1988, el Ecuador desplegó su primera evaluación de calidad a las universidades. Los resultados de este proceso, que se dio ya hace mucho tiempo atrás, mostraron problemas estructurales que motivaban a repensar y renovar la gestión universitaria. En este contexto, esta primera evaluación la realizó el Consejo, que antes suplantaba al CES, ¿no es cierto?, que era el CONUEP, y en este marco se encuentra como desequilibrios, por ejemplo, por citar algunos, la desarticulación existente entre la demanda y la oferta de educación superior, la sobrevalorización del perfil profesional en detrimento del perfil técnico o tecnológico, la atención dominante a ofertas de grado y la baja distribución y articulación de demandas especializadas, programas de posgrado y además un vínculo eficiente con las salidas laborales y mecanismos y procesos de sectores que permitan el desarrollo local. Asimismo, se encuentran desequilibrios como programas que carecían de estudios de demanda, estudios de pertinencia, no identificaba perfiles de egreso y que comenzaban, ¿no es cierto?, a existir importantes y elevados niveles de desempleo, donde la educación superior no necesariamente se convirtió en un dinamizador de mejorar procesos de empleabilidad. Estos desequilibrios detectados en el año 1980-1988 no fueron vistos meramente desde el ángulo de la no articulación entre la educación superior y el mundo del trabajo, sino también como una desarticulación entre la educación secundaria, la educación superior, y como parte de ello se explica la alta deserción en los primeros niveles. Lo que quiero señalar es que estos desafíos y estos desequilibrios estructurales detectados años anteriores no necesariamente han sido resueltos de forma estructural a través de una eficiente toma de decisiones. Si bien es cierto, en el año 2010 el Ecuador entró a un proceso de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, se vieron varios avances importantes desde una dinámica de regulación sistémica, como el acceso a la educación superior, criterios para crear nueva oferta de grado y posgrado con estudios de demanda, y también se trabajó en lineamientos reglamentarios para manejar el cogobierno. Sin embargo, procesos más estructurales no fueron abordados. Metodologías que permitan efectivamente, por ejemplo, aminorar procesos de deserción en el contexto de la educación superior no han sido trabajados de forma sistémica en el contexto de una política pública sostenida. Es por ello que la hipótesis que yo les estoy planteando es que en el contexto donde la universidad ecuatoriana tuvo que transitar hacia modelos emergentes virtuales o de
enseñanza remota emergente, estos procesos estructurales no necesariamente resueltos juegan un rol fundamental para la agilidad y la forma a través de la cual las universidades mantienen sus procesos de aprendizaje y generan procesos de investigación. Voy a nombrar para fines de esta presentación, por ejemplo, problemas estructurales como el rol que tiene la escasa diversificación de la oferta y la imposibilidad de incrementar nuevas cortes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? En América Latina, por ejemplo, se ha experimentado un prolongado crecimiento de la tasa bruta de matrícula en educación superior. Desde 1950 hasta el 2004, la matrícula bruta creció 45 veces, llegando a 12 millones de estudiantes, duplicándose en la actualidad hasta contar con 24.3 millones de estudiantes latinoamericanos que están en la educación superior. Ecuador no ha sido ajeno a esta realidad y en concordancia sigue una tendencia regional de incremento en la demanda del acceso a la educación superior, producida por al menos las siguientes razones. El efecto demográfico, la expectativa de ascenso social de las familias a través de la profesionalización, así como el aumento de las tasas de graduación del bachillerato. Frente a esta realidad, el sistema de educación superior ecuatoriano ha respondido de forma heterogénea y con escasa definición de políticas públicas que permita ampliar, diversificar su oferta académica en distintas modalidades, incluso la modalidad virtual antes de la pandemia, generando procesos de incremento de oferta en áreas de conocimiento que respondan a las necesidades geográficas y permitan el impacto en la empleabilidad y desarrollar sectores y segmentos productivos a nivel local. Los datos demuestran que existe una alta concentración de oferta de educación superior en grado en áreas de conocimiento tradicionales, conglomeradas en espacios territoriales mayoritariamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, y el 80% de la oferta vigente en nuestro sistema es de tercer nivel. Y el número de carreras en el sistema de educación superior creció entre 500 carreras entre el 2017 y el 2018, en 3 áreas de conocimiento: ciencias sociales, educación comercial y derecho, así como ingeniería, industrias y construcción. Sin embargo, el total de la oferta de posgrado no ha crecido necesariamente. Tampoco ha crecido la oferta de desarrollo de capacitación para profesionalizar y elevar las capacidades locales sin necesidad de hacer un circuito formativo. Esto, ¿no es cierto? Se han presentado varias improvisaciones y los administradores, gestores, profesores y estudiantes, en el contexto, ¿no es cierto?, de no haber contado con modalidades diversas en procesos anteriores que habían significado diversificar su oferta, en el contexto de la pandemia supuso que los tomadores de decisiones tengan que implementar procesos de aprendizaje en línea de manera un poco, digamos, desde las voluntades institucionales, logrando una transición que, si bien fue efectiva, eficiente, no contó con una política que permita solventar y garantizar un acompañamiento eficiente de cara a mejorar los procesos de aprendizaje y dinamizar la oferta. Un segundo nudo crítico, que también es un proceso estructural y que se vio claramente afectado en el contexto de la pandemia, tiene que ver con el tema de las desigualdades y las brechas educativas. Para la CEPAL, en el año 2019, el 30.8% de latinoamericanos son pobres y el 11.5% son pobres extremos. El Ecuador no es ajeno a esta realidad y el índice de pobreza para el año 2019 fue del 25.5% de personas pobres y en extrema pobreza de 9.5%. Las universidades y escuelas politécnicas
tampoco están aisladas a esta realidad social, económica y política. Las comunidades universitarias son reflejos de las inequidades estructurales que enfrenta la sociedad y tales desigualdades y asimetrías sociales no pueden ser excluidas del debate de la educación superior, dado que ésta se concibe como una herramienta, como bien habíamos señalado, para dinamizar procesos sociales, apuntalar la transformación social y cerrar brechas de desigualdad. En este marco, Ecuador ha tenido importantes avances, sin duda, en los procesos de acceso, cobertura, calidad, regulación, entre otros. Sin embargo, persisten problemáticas como la retención. Este es un tema poco abordado en la academia en el Ecuador y poco abordado desde la detección de la necesidad de construir políticas públicas. Otro tema es el acompañamiento, el rendimiento académico, las estrategias para mejorar las tasas de titulación, adaptaciones curriculares para poblaciones con históricas exclusiones. Por lo tanto, el eje de la equidad como vía para la construcción de igualdad de oportunidades en sociedades con profundas desigualdades se vuelve un tema relevante, transversal y con escasa visibilidad. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, pasar revista de los impactos que ello supuso antes de la pandemia y qué efecto en el contexto de la pandemia tuvo en el trayecto estudiantil, con efectos, ¿no es cierto?, que están impactando la deserción educativa, impactando los rezagos históricos, particularmente de aquellos estudiantes que vienen ya con desigualdades y brechas estructurales del bachillerato y que imposibilita tener un continuum efectivo para lograr la titulación. En este sentido, la deserción estudiantil, por ejemplo, en el Ecuador ha sido poco abordada, como les comentaba, un problema irresuelto que afecta no solo la inversión de tiempo, sino recursos económicos de estudiantes del Estado, de las universidades, y que en suma debilita el rol y el objetivo de las universidades, que es potenciar habilidades formativas para insertar a las personas a una mejor dinámica de empleabilidad e impacto local. Los pocos estudios que abordan la deserción encuentran que hay factores determinantes entre los que se detectan, por ejemplo, factores económicos, orientación vocacional, la sociabilidad, brechas educativas previas, no contar con hábitos de estudio. A esto podríamos sumar factores desencadenantes del capital cultural que tienen que ver con aquellas personas que ingresan al sistema de educación superior y que no necesariamente tengan procesos de adaptación y acompañamiento, lo cual puede ser significativo el impacto para que aquellas personas con biografías ya en desventaja estructural puedan continuar sus circuitos educativos. En este sentido, una gran cantidad de alumnos de familias pobres tuvieron enormes dificultades en materia de vivienda y acceso a servicios médicos, así como problemas económicos al incrementarse sus gastos por el inesperado cambio en su situación escolar en el contexto de la pandemia. En algunos casos, un número considerable de estudiantes de las universidades enfrentaron el riesgo de abandonar sus estudios ante estas dificultades económicas. En este marco, varios estudiantes, incluso docentes, tuvieron acceso limitado al Internet, baja capacidad de banda ancha, brechas tecnológicas, por lo que fue muy probable que sus oportunidades de aprendizaje en línea en un primer momento se vieron limitadas y especialmente con un mayor detonante en las áreas rurales. No solo en números importantes de estudiantes de bajos ingresos, sino incluso en aquellos profesores que carecían de computadoras. Por lo tanto, tampoco hubo una política pública sistémica que permita contener, garantizar el circuito educativo de aquellos sectores con mayores brechas y desigualdades estructurales. Finalmente, es importante señalar que cuáles fueron los desafíos inmediatos entonces de las instituciones de educación superior.
Como se ha señalado anteriormente, todas las universidades en el país decidieron por voluntad institucional, voluntad de sus tomadores de decisiones y por los propios profesores, ¿no es cierto?, continuar sus actividades académicas, implementaron procesos de enseñanza remota emergente y esta transición arrastró consigo incluso insuficiencias previas y resueltas, como las dos señaladas anteriormente, que entrañan desafíos inmediatos propios de un proceso de cambio. Toda transición supone una modificación en la forma, alcance y profundidad en la que se realizan determinadas acciones. Sin embargo, en este contexto, la transición desde la modalidad presencial a la enseñanza remota emergente nos tomó por sorpresa y puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones de educación superior. Este incluyó las formas tradicionales de organización, capacidad informática, organización de talento humano y además visibilizó con mayor fuerza las estructuras y desafíos previos, problemas estructurales no resueltos. Es así que Ecuador, como se ha señalado anteriormente, ha puesto de manifiesto las carencias y desigualdades tanto en la disponibilidad de recursos como en la preparación de políticas que sean capaces de contener, al menos garantizar desde un marco de justicia y acompañamiento, la posibilidad de que las universidades respondan de forma igual para todos sus estudiantes. En este sentido, la transición de la educación superior en línea, ¿no es cierto?, demostró que muchas instituciones universitarias les tocó adoptar este nuevo aprendizaje en línea y generar sus propios procesos de capacitación, mostrando un cambio de manera rápida, abrupta y en muchos casos deficiente. En este sentido, los desafíos que quedan planteados es, si bien solventamos desde un momento coyuntural la respuesta, quedan latentes los problemas estructurales previos no resueltos y por lo tanto resulta pertinente actuar con agilidad para implementar, sostener y diversificar, ya luego de lo aprendido, modalidades híbridas que permitan sostener y llegar a un mayor número de población, impactando en el desarrollo local y logrando diversificar perfiles que permitan sin duda mejorar las condiciones de vida de la población. En este sentido, resulta importante solicitar al Estado construir una agenda global que supere una lógica de política de gobierno y trascienda a una política de Estado con el fin de responder efectivamente al corto, mediano y largo plazo al sostenimiento de una educación de calidad inclusiva, pertinente a través de una política pública que sea consensuada y construida desde abajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctora Lorena. Bueno, pues solamente para hacer un pequeño resumen sobre todo lo que nos ha estado comentando, ¿no? Parte precisamente de una cuestión importantísima que yo creo que nosotros como sociólogos y estudiosos del desarrollo local y demás debemos de notar, ¿no? Y hemos notado durante muchos años en la construcción en nuestras sociedades, que es esta parte estructural, ¿no? Estructural referida no solamente a una cuestión económica, a una cuestión política, sino a una cuestión educacional, como bien ustedes lo estaban haciendo notar, ¿no? Y es importante mencionar esta parte de la educación como una educación social, ¿no? Ya que intervienen no solamente o interactúan diversos personajes o diversos actores que, bueno, que formamos parte de las instituciones de educación superior en este caso, y son estudiantes, docentes, administrativos, entre otras cuestiones no más, ¿no? Que regulan estas cuestiones. Sin embargo, bueno, pues ahora que nos encontramos justamente en estos casi 2 años y ya vamos para otros meses o quizás otro año más de COVID,
¿no? No nos hemos preguntado todavía cuáles son los desafíos que va a enfrentar la educación superior, cuáles son los desafíos que va a encontrar la economía o estas grandes estructuras que manejan o que manejan los seres humanos, ¿no? Y esta poca articulación que bien mencionaba usted sobre el Estado, la localidad, la provincia, que de pronto llegó esta cuestión de salud y pues no supieron o no se supo para dónde dirigir las políticas públicas, para dónde dirigir o qué necesidades tenía en este sentido las sociedades, ¿no? Y pues se ve claramente, así como usted bien lo disertaba, pues que la educación fue una de las falencias que más tuvo en el sentido, en el ámbito, en el territorio latinoamericano y en el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, solamente por mencionar una parte, yo creo que me pareció bastante importante, fue que estas condiciones estructurales que usted mencionaba al inicio, pues son claramente visibles en el ámbito educativo y repercuten en los estudiantes, en esta emergente forma de enseñanza remota emergente que usted decía, ¿no? Y me pareció súper importante. Entonces, derivado de ello, bueno, pues de mi parte, yo tengo dos preguntas y antes de darle el paso también a las personas que, bueno, tal vez quisieran realizar algún tipo de pregunta, voy a hacer reconocer las mías, ¿no? ¿A qué se debe la baja demanda de ingreso a posgrado? Y bueno, ¿qué propondría usted para solucionar esta cuestión en las universidades? Sería la primera. Y la segunda es, ¿qué cuestiones estructurales deben de ser atendidas post-COVID como, como principales, digámoslo así, ¿no? Entonces, no sé si quiere que si nos pudiera ayudar con ello y también posteriormente se preparó una pequeña actividad un poquito más didáctica para que también los compañeros que se encuentran en la sala puedan interactuar, por favor. Sí, la primera pregunta la comprendí. Si me puede aclarar la segunda, por favor. Sí, ¿qué cuestiones estructurales de las que usted estaba hablando deben de ser atendidas de forma inmediata post-COVID? De acuerdo. Voy a la primera, solo que quiero documentar el dato que le voy a dar a continuación, por favor. A ver, respecto a la primera pregunta, es importante, voy a hacer una rápida contextualización del sistema de educación superior en el país. Para que ustedes conozcan, en el Ecuador existen 60 universidades, 62 en el último tiempo, universidades y escuelas politécnicas, 33 públicas, 8 particulares que reciben rentas de asignaciones del Estado y 21 universidades autofinanciadas. Además, cuenta con 241 institutos técnicos tecnológicos a nivel superior y en conjunto existen 3.770 carreras a nivel nacional. 1.270 de estas son técnicas tecnológicas, 1.979 son carreras de tercer nivel y 521 son programas de cuarto nivel. Entonces, yo aquí lo que quiero señalar y por qué trazo estas cifras para contextualizar es porque en el Ecuador todavía son pocas las universidades que han diversificado su oferta en posgrados. Y en su mayoría es oferta de posgrado profesionalizante, lo cual está vinculada a un tipo de universidad de docencia y salida profesional. Si uno hace una relación entre la cantidad de carreras de posgrado versus las de grado, es significativamente menor. Por lo tanto, ahí hay un desafío pendiente. Queremos diversificar, profesionalizar, incrementar investigación, además en un contexto donde a nivel global estamos ya viviendo la sociedad de los conocimientos, donde los bienes y las economías, ¿no es cierto?, están marcadas mayoritariamente ya por intangibles, por valores tecnológicos y transferencia de conocimientos. Por lo tanto, si queremos insertar al Ecuador en una dinámica de desarrollo que vaya de forma convergente con las dinámicas internacionales, la apuesta de crear mayor oferta de posgrados es un desafío.
y por ende también generar mecanismos y condiciones para diversificar entre oferta de posgrados profesionalizante y oferta de posgrados en el campo de la investigación, en todas las áreas del conocimiento. La investigación en el Ecuador todavía es una función sustantiva muy incipiente. Si bien muchas universidades ya tienen claramente líneas y ejes claros de investigación, es necesario potenciar porque la generación de conocimiento se da justamente desde la investigación. Entonces ahí no es que no hay necesariamente tanta demanda, sino que la oferta no ha crecido. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los desafíos emergentes y estructurales? Hay al menos, hay varios, ¿no es cierto? Considerando si hacemos de esta retrospectiva histórica de condiciones estructurales no resueltas, resulta una que es pertinente, y es que el Estado en general, más allá de la política de gobierno, cuando yo hablo de Estado supero las lógicas de los gobiernos, es esta necesidad de potenciar una política de Estado que verdaderamente construya una agenda a largo plazo, porque los procesos educativos no tienen un impacto inmediato. Yo planifico y genero acciones, al menos por una corte. Cuando digo una corte es el tiempo que un estudiante inicia y termina sus procesos. Entonces, al menos para ver cambios se requiere 5 años en educación superior. No se diga en educación media. Necesito 8 años para evaluar una política. Los cambios en educación son lentos, por lo tanto, los diagnósticos son necesarios. El tema de las desigualdades, y hay un tema que aborda con mucha fuerza y tiene que ver con el acceso a la educación superior. Ustedes saben que esto incluso se convierte en una herramienta política de campaña, donde a lo largo de los últimos años hemos visto que el acceso a la educación superior se ha convertido en una expectativa. Yo siempre, cuando me invitan a dar conferencias o me hacen entrevistas, digo, el problema no es solo el acceso. La universidad tiene que incrementar oferta. Y esto significa costos, significa prioridad por parte del Estado para incrementar la capacidad instalada de las universidades públicas con el fin de que aquellos estudiantes puedan acceder. El problema no es quienes acceden, el problema es que no hay cama para tanta gente. ¿Cómo dinamizo e incremento procesos de incrementar la oferta? A través de una fuerte prioridad en la asignación de recursos que permita garantizar que los estudiantes puedan ingresar. Pero ahí hay otro tema estructural. Nadie ha hablado el tema de la deserción. Las tasas de deserción en el Ecuador son altísimas. Cerca del 40% de los estudiantes que ingresan a una universidad pública no termina, no se titula. Ustedes se dan cuenta que la ineficiencia en términos de recursos económicos de lo que ello implica. La pregunta es, ¿por qué no construir modelos de acompañamiento para garantizar que un estudiante pueda permanecer y titularse? Pero no solo por el impacto económico que ello implica, sino que además es importante reconocer que el Estado no ha resuelto las brechas educativas. No es lo mismo un estudiante que viene de una zona rural de una zona urbana. Las brechas son estructurales y por lo tanto la universidad debe generar mecanismos de acompañamiento para lograr que este estudiante pueda en una lógica, desarrollar al máximo sus capacidades y lograr titularse. Ese sería el verdadero impacto en el desarrollo, hacer eficientes los recursos y asignaciones que da el Estado, garantizando políticas de acompañamiento y evitando la deserción universitaria. A mi criterio son los dos grandes ejes emergentes. Muchísimas gracias, doctora. Entonces abrimos el panel para que por favor de forma ordenada nos organicemos alzando la manita y podamos ir uno por uno. Ok, entonces doy la paso al estudiante Naín Chela. Adelante. Muy buenos días con todos. Una gran ponencia, tomando en consideración todo lo que se ha mencionado y habiendo, bueno, vislumbrado una cuestión bastante lamentable de nuestra situación educativa en la actualidad. Me gustaría
preguntar dos cuestiones. Primero, si fue posible evitar llegar a esta situación actual en la que nos encontramos, si hubiésemos orientado construcciones políticas con diferente enfoque en épocas anteriores. Además, otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿cuántos años se estima que se debe trabajar en estos nuevos enfoques en políticas públicas para cambiar nuestra situación? Y además, ¿cuánto monto económico supondría la transformación de, bueno, la situación actual? Gracias. Muchas gracias, estimado Naín. Doctora Lorena, le escuchamos. Bueno, es una excelente pregunta. Es importante señalar, a mí me gusta mucho cuando hago estos diagnósticos siempre remitirnos a la historia. Esto nos da un marco de contexto para entender las decisiones y procesos sobre los cuales se toman decisiones de política pública. Es importante señalar, ¿no es cierto?, que Ecuador tuvo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010. Esto no fue un proceso netamente de Ecuador, sino de América Latina. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Claudio Rama, y él muestra, ¿no es cierto?, las distintas etapas de las transiciones de la educación superior en América Latina. En los años 90 se da un fenómeno bien importante que se da un incremento significativo del crecimiento de universidades particulares, no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Lo que supuso que todas las políticas públicas de los años 90 calzan, como ustedes bien saben, con un modelo de desarrollo. Por lo tanto, cuando yo les decía, cuando uno construye políticas públicas, estas no pueden estar ajenas ni no son neutrales. Se sustentan en un framing y en una estructura desde donde se percibe el mundo. Y los años 90, América Latina sufrió un proceso muy fuerte de neoliberalización y por lo tanto las políticas públicas que se implementan en estos años coinciden con el incremento de universidades netamente particulares en desmedro y detrimento del fortalecimiento de capacidades de la universidad pública. En este marco pasan los años, ¿no es cierto?, subsiguientes, y en el año 2010 se da una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que si bien ha sido tachada como una norma que generó la hiperregularización, si bien es cierto, aquí marcan varios conceptos. El tema de calidad aparece como un eje dinamizador. Se garantiza la asignación de recursos estatales a través de una distribución de una fórmula que si bien ya existía antes, se da una nueva equiparación garantizando y vinculándola a la Constitución para que los recursos públicos destinados a las universidades públicas se enmarquen en la garantía de derechos de la gratuidad. Y hay otro tercer factor que me parece a mí fundamental y que fue haber generado los cimientos de una universidad de calidad y que ya mira hacia la investigación. Creo que estos pasos no son menores porque marcaron algunas acciones. Se crea, por ejemplo, en el año 2012, el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, que si bien puede tener un montón de políticas perfectibles, pero rompe la dinámica de libre ingreso como esta estrategia incluso individual, donde cada universidad tenía sus propias políticas de acceso y genera una lógica sistémica para garantizar en igualdad de oportunidades el acceso a la educación superior. ¿Qué no fortalece aquí? El incremento de la oferta. Y tampoco hace un vínculo de lo que se llama la integralidad. No entiende, no integra los perfiles del bachillerato como estrategias de orientación vocacional, por ejemplo, trabajados en conjunto con el Ministerio de Educación, lo que hace que todo el mundo, si bien había ya una lógica sistémica, todo el mundo quiere estudiar medicina. Ustedes saben que a nivel de país, medicina es la carrera más alta demandada. Si bien tenemos 3,000 carreras, medicina tiene una demanda de casi 15,000 personas en todo el país para estudiar. Entonces ahí hay un tema, trabajarlo mucho con expectativas de éxito, temas de orientación vocacional, pero también diversificar la oferta. Entonces lo que quiero decir con esto es que se toman decisiones importantes, se avanza significativamente de un modelo que estaba basado en particularmente
el incremento y la visibilidad de las universidades particulares en los años 90 y se da una mayor fuerza al rol de las universidades públicas. Ustedes no se olviden que se da el cierre de las llamadas universidades de garage, donde efectivamente bajo el principio de calidad se cierran estas universidades. Sin duda, ¿qué pasó ahí? Otra vez, no se incrementa la oferta. La contracción de la matrícula no necesariamente se dio porque se redujo los cupos de las universidades públicas, sino que a lo largo de la matrícula significó que el cierre de estas universidades bajo el paradigma de calidad supuso también un decrecimiento en la matrícula. Entonces, para mí, una de los temas fue que sí se tomaron medidas importantes, pero tal vez no desde una visión sistémica que habría significado paralelamente fortalecer el incremento de la oferta. Ahora, lo que correspondería, ¿no es cierto?, es al menos garantizar la asignación de los recursos de las universidades públicas que permitan garantizar, sostener ya a aquellos estudiantes que están cursando la educación superior y ojalá sí resolver este tema del incremento de la oferta y la brecha existente entre el bachillerato y la educación superior. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna persona más que desea hacer alguna? Así. Adelante, sociólogo Fernando. Muy buenos días con todas y con todas. Una excelente ponencia por parte de la maestra Lorena Araujo. Hay que considerar que a través de la historia del Ecuador, las reformas a la educación superior principalmente han llegado por varios contextos y varios paradigmas, ¿no? Ahora, sumado a este contexto de la pandemia, ¿considera usted que hay nuevos escenarios a los cuales se debe adaptar la educación superior, al igual que los estudiantes que van entrando justamente a esta etapa, ¿no? Sí, como yo bien había señalado, Fernando, yo creo que hay un gran desafío que no depende solo de las universidades y necesita de una fuerte política sostenida, consensuada, que tiene que ver con el incremento y diversificación de la oferta. Esto es una necesidad en grado, posgrado, en todo el sistema de educación superior, en todas las universidades. Mayoritariamente públicas. Porque ¿qué está pasando? Vemos que hay una capacidad de respuesta mucho más rápida por aquellas universidades particulares y por lo tanto, crear una carrera no es fácil. Y si hay una estructura, ¿no es cierto?, que no esté fortalecida en las universidades públicas, simplemente va a verse una competencia desigual y desleal entre universidades públicas con oferta de posgrado versus universidades particulares. Es decir, yo no quisiera hacer esta afirmación tan enfática, pero parecería que estamos regresando al modelo de los años 90. Prioridad de modelo de universidades particulares por detrimento de oferta pública. Entonces, hay que incrementar la oferta y fortalecer políticas, acciones que permitan que las universidades particulares entren en competencia igual a las universidades particulares. ¿Por qué digo esto? No sé si ustedes saben, los posgrados son autofinanciados. Por lo tanto, una universidad particular puede generar una estrategia de incremento de su oferta de calidad, con herramientas de excelencia y competir con otras universidades particulares en igualdad de condiciones. El tema es que si no se está priorizando esto, simplemente la oferta particular va a crecer de forma desmedida, además en un contexto desterritorializado de la oferta, donde puede ingresar una universidad española fácilmente, y no quiero dar nombres, ¿no? Una universidad española, tal vez no de tan buena calidad, a entrar a competir con ofertas de calidad de universidades públicas. Entonces, ahí necesitamos generar políticas del Estado que pongan, eleven y desarrollen capacidades para incrementar esta oferta. Lo segundo, además de incrementar la oferta, yo estoy convencida que hay que trazar un puente entre la educación bachillerato y la universidad. Todavía hay una brecha muy fuerte, ¿no es cierto? Todavía se piensa que el estudiante que ingresa es vago porque es vago y no necesariamente se asumen las brechas estructurales, incluso desde la desnutrición infantil, que viene como un problema estructural. Por lo tanto, la universidad debe entender que el perfil del bachillerato ha cambiado, ya no hay una idealización. Ustedes sí han escuchado decir esto de
Antes venían con este perfil, sabían cálculo. No, el perfil ha cambiado y hay un bachillerato que es general. Y esa romantización del perfil anterior versus el actual hace que la universidad un poco se desconecte de apropiarse y generar programas de acompañamiento para garantizar, elevar las condiciones de estos estudiantes y logren efectivamente titularse. Hay que trabajar muy fuerte en tasas de titulación, porque si quiero mejorar empleabilidades a nivel local, debería diversificar, ¿no es cierto?, no solo mis carreras de grado, mis carreras de posgrado, sino además lograr que los estudiantes se titulen. Y no solo desde mecanismos burocráticos, sino a través de estrategias que permitan cumplir logros efectivos de aprendizaje. Para mí ese es un segundo gran desafío. No, y no corresponde a una universidad. Si bien la pueden hacer, sí requiere de una mirada sistémica. Y la tercera, para mí, un rol que es fundamental es garantizar los recursos y la asignación estatal. Por lo tanto, esto va a permitir a las universidades en una planificación ordenada y consensuada generar acciones y políticas para cumplir los otros dos objetivos. Para mí son esos los tres ejes y las tres prioridades en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Tal vez alguna persona más que como última oportunidad quisiera hacer algún tipo de cuestionamiento, sino para pasar a la actividad más didáctica. Bueno, parece entonces que ya no tenemos ninguna otra actividad, así que doctora, por favor, no nos abandone. Vamos a realizar una actividad con todos los compañeros para hacer un poquito más didáctica la charla y con esto finalizaríamos, ¿no? Les voy a compartir al chat un link, por favor, para que todos puedan ingresar y voy a compartir pantalla. Esta es una aplicación que se llama Mentimeter, que quizás algunos de ustedes ya lo conocen, y justamente, bueno, pues nos sirve para conocer diferentes formas de pensar o generar lluvia de ideas con los participantes en una clase o en este caso en el congreso, y vamos a responder la siguiente pregunta. Con base en la exposición de la doctora Lorena, ¿qué estrategias se pueden implementar para mediar los problemas estructurales post-COVID? Que ese es uno de los grandes desafíos. La doctora Lorena fue muy enfática en mencionarlo no solamente en algunos cuestionamientos sobre la educación superior, sino también en otras cuestiones estructurales. Entonces nos gustaría conocer de parte de ustedes como oyentes, pues qué estrategias podrían proponer ustedes, no solamente la cuestión de la política pública, sino también algunas otras que, bueno, bien escuchamos en la disertación. Entonces, por favor, accedan al link que les acabo de pasar al chat y que nos pudieran compartir su estrategia que propondría. Entonces vamos a dar unos minutitos. A ver, resaltar que mientras vayan contestando van a irnos apareciendo en pequeños globitos sus respuestas, ¿no?
Doctora Lorena, bueno, pues como puede darse cuenta, están apareciendo algunas de las estrategias. Si usted gusta y considera necesario, podría hacer tal vez un énfasis en alguno de ellos. No, simplemente yo ponerme a su entera disposición. Soy convencida que una política pública sistémica, estructurada, priorizada por el Estado en el marco de la educación va a ser la posibilidad de que logremos verdaderas dinámicas de desarrollo. Creo en la educación no solo como herramienta pedagógica, sino como transformadora de realidades. Así que espero que les haya gustado mucho el tema. Yo mantengo un diálogo continuo con varias de las autoridades de la maestría, así que me pongo a la entera disposición y espero que les haya gustado la charla que preparé para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Nos vamos a leer unas pequeñas argumentos o pequeñas estrategias que proponen aquí los estudiantes y público en general. A ver, permítame. Que dice una política pública general en temas de educación con inicios antes, inclusive a la llegada a la universidad, mejores medidas de comunicación con la sociedad, consensuar entre las entidades y el Estado para que los presupuestos puedan servir para ampliar o diversificar, supongo que quiso decir. Los efectos de esta crisis de COVID son, ya no me alcancé a leer. De las alianzas interinstitucionales que se puedan plantear con otras instituciones públicas para compensar la falta de recursos económicos. Lo ideal es el diseño de políticas públicas que aseguren recursos, pero por ahora buscar recursos externos. Preparar diversos planes emergentes, ya sean educativos, ya que sabemos que la crisis que generó este virus para una recuperación en corto plazo. Planificar, organizar, en práctica. Cerrando los micrófonos. Yo acabo de compartir, si alguien está más interesado en lo que yo he expuesto el día de hoy, es el resultado de un paper y una investigación que se realizó en el 2020. Ahí se abordan mucho más los temas estructurales que veo que aparecen, como el tema de género, por ejemplo. Es un tema estructural no resuelto a nivel social y que se traduce y sin duda también se convierte en un gran desafío, no solo post pandemia COVID, sino en general en una gestión en las universidades y escuelas politécnicas en el país. Justamente estaba leyendo el tema de la coparticipación, planificar, organizar. Entonces yo creo que les va a gustar mucho porque varios de los temas que ustedes han señalado aquí, que yo por cuestiones de tiempo no los precisé, pueden encontrar en ese paper. De hecho, una parte también importante que justo mencionó es la cuestión de la gobernanza, ¿no? La de vinculación con la sociedad, el gobierno, las instituciones, organizaciones y demás. Exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Yo le agradezco de verdad. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Le agradezco mucho la participación y que justo sea bienvenida en la Universidad Estatal de Bolívar. Para nosotros es un placer haberla podido escuchar y ojalá podamos en algún momento tenerla con nosotros
y bueno, sepa que es bienvenida cuando usted guste, a pesar de que acá hace bastante frío, nuestro corazón es muy cálido para recibir a cada uno de nuestros visitantes, ¿no? Entonces, pues sin más que decir, muchísimas gracias. Nosotros estaremos haciéndole llegar su reconocimiento de forma digital ya una vez firmado por nuestras autoridades. Reciba un cordial saludo de parte del doctor Arturo Rojas Sánchez, rector de la universidad, y nuestros vicerrectores y vicerrectora académica, así como del doctor Ángel Naranjo, quien es decano de la Facultad de Jurisprudencia, y el doctor Bruno Soria, quien es el coordinador de la carrera de Sociología. Y de antemano, pues de mi parte, como coordinadora de la Maestría en Desarrollo Local, pues muchísimas gracias a todos nuestros alumnos, a las personas que nos acompañan de diversas instituciones públicas y privadas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Tal vez solo un favor, si usted me puede compartir los comentarios de los estudiantes, me encantaría mucho leerlos. Entonces, le agradecería que me envíe. Y yo me pongo otra vez a su entera disposición con todos ustedes. Un saludo a las autoridades y que tengan una linda mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo le hago llegar con todo gusto. Y Hasta luego. Gracias. hasta luego. Muchas gracias, queridos estudiantes. Que tengan un excelente día. Gracias.